Hola, vamos a resolver el siguiente problema de dinámica. Dice, sobre un cuerpo de 10 kilogramos de masa situado en un plano horizontal se aplica una fuerza de 50 newtons. Halla la aceleración que adquiere si el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y la superficie es de 0,1. Bueno, vamos a dibujar el diagrama del cuerpo libre. En primer lugar, suponemos toda la masa de nuestro cuerpo ahí concentrada en un puntito y vamos a dibujar las fuerzas que estarían aplicadas a nuestro cuerpo. Por un lado tendremos el peso, ¿vale? Porque este cuerpo pesa, pues tenemos el peso ahí dirigido hacia abajo. Si hay un peso y si está apoyado sobre una superficie, pues tendremos la fuerza normal también. En nuestra superficie la fuerza normal N, ¿vale? Perpendicular a la superficie. Si hay un rozamiento, pues vamos a tener también una fuerza de rozamiento que se va a oponer a nuestro desplazamiento. ¿Vale? Nuestro desplazamiento también nos dice que hay aplicada una fuerza F. Bueno, esta fuerza F la vamos a suponer hacia la derecha porque la fuerza de rozamiento la hemos pintado a la izquierda y siempre va a ser opuesta porque nuestro cuerpo se va a intentar mover hacia la derecha con la fuerza F. Y estas serían pues todas las fuerzas que hay aplicadas a nuestro cuerpo. Si dibujamos, vamos a dibujar ahora los ejes X e Y, ¿vale? En nuestro sistema de coordenadas, este será nuestro eje X y este va a ser nuestro eje Y. Aquí tendremos el eje Y y el eje X. Ahora tendríamos que coger y hacer la proyección de cada una de nuestras fuerzas, hallar las componentes en los ejes X e Y. Pero fijaos que todas las fuerzas ya coinciden con nuestros ejes X e Y. No hay ningún ángulo, no estamos en una rampa, en un plano inclinado, con lo cual ya no tenemos que hacer nada más en ese caso. Sino que lo único que tenemos que hacer ahora es aplicar la segunda ley de Newton a las fuerzas en cada uno de nuestros ejes, en el eje X y en el eje Y. Pues vamos, por ejemplo, con el eje X. Bueno, vamos con el eje Y primero. Vamos con el eje Y. Eje Y, suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Tomamos como positivo el eje Y hacia arriba, lo hemos tomado como positivo, entonces diremos que N menos P va a ser igual a masa por aceleración, pero este bloque no se levanta del suelo, entonces no se va a mover por el eje Y de ninguna manera. ¿Vale? Está apoyado en el suelo todo el rato, entonces esto tiene que ser igual a 0. N y P serían las componentes en el eje X de las fuerzas. ¿Vale? Estamos ahora hablando de escalares. Bueno, esto me está diciendo que N es igual a P, pero P yo sé que es el peso SMG. ¿De acuerdo? Fijaos ahora que la fuerza de rozamiento, por definición, sabemos que es mu el coeficiente de rozamiento dinámico por la normal, pero la normal es el peso, entonces será mu por m por g. ¿Vale? Ahí tendríamos ya la fuerza de rozamiento. Nos vamos al eje Y, al eje X. El eje X, suma de fuerza igual a masa por aceleración. Bueno, suponemos que se está moviendo para allá, pero realmente va a provocar una aceleración negativa, ¿no? Porque el bloque, negativa sería si el bloque se está parando, pero vamos a ver si se está parando o no se está parando. Vamos a suponer que es una aceleración positiva hacia allá. Vamos a suponer que la A va hacia allá y que es positiva. Si fuese lo contrario, pues me daría una negativa, no pasa nada, ¿vale? Yo voy a suponer para allá todo lo positivo, hacia el eje de las X. Bueno, pues tendríamos suma de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas hay a favor de esa aceleración? Pues sería F, y la que tenemos en el eje X, ¿vale? Esta sería F a favor de esta aceleración que he definido yo, y en contra tendríamos la fuerza de rozamiento. Tendríamos aquí menos F sub R, y esto sería igual a masa por aceleración. ¿Vale? A o A sub X, en este caso lo he llamado A solamente, ¿vale? Solamente va a haber esa componente en el eje X. Bueno, y además, ¿qué es el valor que me están pidiendo? Puedo despejar. Llevo esta masa al otro lado dividiendo y me queda que A es igual a F menos F sub R partido por M. Pero yo F sub R sé que vale
mu por m por g, porque lo he calculado antes en el eje y, entonces me quedaría así la fórmula. ¿Tengo todos los datos? Tengo todos los datos. Tengo el dato de f, tengo el dato de mu, m y g, con lo cual puedo sustituir y me queda 50 menos 0,1, que era el valor del coeficiente de rozamiento, por la masa, que son 10 kilogramos, por 9,8, que es el valor de g, y partido de la masa, que eran 10 kilogramos. Y si ahora resolvemos esta cuenta, nos queda que se mueve con una aceleración de 4,02 metros por segundo cuadrado. Y ya estaría resuelto el problema. Un saludo.